Bueno, Bueno, em, apago mi micrófono. no, si querés, pero si no lo mismo, no hay problema, como vos quieras. ¿No? No, si no querés, déjalo así, no importa. Em, bueno, estamos con el tema del tema de la evangelización. Bueno, ya no voy a repasar todo lo que hablaban porque es mucho, pero sí, hoy vamos a tocar el punto que tiene que ver con de cómo presentamos el evangelio. O sea, de qué manera nosotros presentamos el evangelio. Porque bueno, como veníamos viendo, hoy se presenta un evangelio de un Dios que viene a resolver los problemas del ser humano. O sea, estás enfermo, vení que Jesús te sana. Tenés problema económico, vení que Jesús lo arregla. Tenés problemas matrimoniales, vení que Jesús lo arregla. Y así no presentamos un Señor, sino presentamos un Dios que está al servicio de los hombres. Entonces, todo lo que se edifica después en la vida de esa persona está mal porque el fundamento que se puso está mal. Si querés, si vamos a cerrar el micrófono para yo, a ver si lo podemos cerrar. Si lo podemos cerrar el micrófono, mejor. Porque hay como un doble sonido. Cualquier cosa después lo abrís. Ahí está. Y si querés decirme algo, lo abrís el micrófono y me decís. Entonces, em, el mensaje que se da es equivocado, porque de repente lo pone a Dios al servicio de los hombres, cuando en realidad los hombres tienen que estar al servicio de Dios. Y, y bueno, y después cuando uno pone ese fundamento en las personas, después todo lo que edifica se va a caer, porque no está el verdadero fundamento puesto, que el cual es Cristo. Y Cristo, como decíamos, es un rey que está sentado en el trono, que gobierna en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, mundo visible, mundo invisible. Entonces, no es un Dios que está a mi servicio. Sí que obviamente que Él puede obrar en sanidad, que puede hacer cualquier milagro, que puede transformar mi vida, sí, eso seguro, pero el tema es que primero mi relación hacia Él no es buscar eso, sino es poder someterme a su gobierno y ponerme bajo su gobierno. Entonces, tenemos que rever cómo presentamos el Evangelio, ¿no? Y el Evangelio que tenemos que presentar es un Evangelio que tiene que estar enfocado en el señorío de Cristo, número uno, y en la reconciliación con Dios. O sea, yo tengo que hablar a la gente de la necesidad de entender que quién es Cristo, quién es Jesús, que ya no es Jesús de Nazaret que andaba haciendo bienes por la tierra, sino que ahora es un Cristo, que es un rey, que está sentado en un trono y gobierna, y que también a través de aceptarlo a Él, yo soy perdonado en pecados, soy justificado y eso me permite reconciliarme con Dios, porque mientras no pase eso yo estoy enemistado con Dios. Y al estar enemistado con Dios estoy fuera de su bendición, fuera de su protección, fuera de su provisión, fuera de todo. O sea, ni siquiera soy hijo, soy simplemente una creación de Él, pero no me convierto en hijo, porque para ser hijo debo ser hijo primero. Entonces, debo presentar un evangelio que resuelva esas dos cosas en las personas cuando les presento el evangelio. No le presento un evangelio para que se le resuelva la economía o para que se sane de una enfermedad. Sí, obviamente que puedo orar por eso, no quita que después ore por eso. Pero lo que yo hago, lo que debemos hacer, es presentar el evangelio que resuelva estas dos cuestiones. Su posición ante Dios, la posición ante Cristo, o sea, no está Cristo a mi servicio, sino yo estoy al servicio de Él, yo me postro ante Él, yo lo reconozco como el dueño de mi vida, y esa acción de reconocerlo como el dueño de mi vida y reconocerme como un pecador que necesita el perdón, me reconcilia con el Padre. Entonces yo ahora accedo no solamente a la comunión con Dios, sino también a la bendición de Dios. Porque Pablo, por ejemplo, dice en Efesios que el Padre reunió todas las cosas en Cristo. Y él dice que Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. O sea, Él no es que nos va a bendecir más adelante, Él ya nos bendijo. ¿Viste? Nosotros tenemos la costumbre de decir a la gente, Dios te bendiga, allá adelante. Si en realidad Dios ya te bendijo, si vos sos hijo y te reconciliaste con Dios, Dios ya te bendijo. Están todas las bendiciones preparadas para vos, pero están en un solo lugar, en Cristo. Él ya nos bendijo con toda bendición en Cristo, en lugares espirituales. Entonces, cuando yo obedezco, esa bendición se activa, desciende a mi vida. A veces no tengo que ni siquiera orar, solamente con obedecer pasa. Entonces, tengo que llevar a las personas a esa condición. Eh, por eso digo, acá el estudio, seguramente vos después lo tenés por ahí, estaría bueno que lo vayas imprimiendo, así lo tenés como carpeta y lo podemos ir siguiendo. Cuando puedas imprimirlo. Dice acá, es muy común que las personas con las que interactuamos, con las que hablamos, con las que nos ponemos a conversar, nos expresen
los problemas que enfrentan a diario o los problemas que arrastran de ese tiempo. Si vos te pones a hablar con una persona y al minuto te están contando lo mal que le está pasando, lo mal que le pasó, si alguno tiene confianza te cuentan lo malo que le pasó con, con diferentes circunstancias de la vida, o si no te cuentan lo malo que le está pasando ahora. El ser humano es muy propenso a contar lo malo que le pasa, no lo bueno. ¿Sí? O sea, es muy propenso a contar lo malo porque es lo que le está faltando, es lo que no puede resolver. Entonces lo primero que hace es contarlo. Y entonces está bien oír a las personas, está bueno que nosotros podamos oír a las personas porque es necesario que las escuchemos, porque si no, si yo inmediatamente quiero predicarle y entonces no, la persona va a decir, este no tiene empatía conmigo, no conecta conmigo, no se da cuenta que yo realmente tengo un problema, ¿por qué no me escucha? Ya me quiere predicar. Entonces es necesario poder oírlos. De hecho, la otra vez escuchaba que en Japón, por ejemplo, que dice que, viste que la cultura asiática, cada uno vive en su mundo y casi no hay interacción entre ellos. Dice que en Japón, por ejemplo, la gente tiene tanta necesidad de hablar y de contar sus cosas que hay ancianos que están sentados en la calle con una mesita y una silla nada más y un cartel que dice, te escucho. Entonces la gente se sienta, le habla a ese anciano, le habla todo lo que le quiere hablar, le deja una propina, lo que sea, y se va. El anciano nunca le respondió, o sea, solamente lo escuchó. Ellos tenían la necesidad de que alguien los escuche. O sea, fíjate hasta dónde llegó la raza humana, ¿no? Entonces, la gente tiene necesidad que nosotros los escuchemos. Vos fíjate que siempre, cuando vos te cruzás con alguien en la conversación, siempre van a querer contarte de ellos, lo que le pasa a ellos. No le importa lo que te pasa a vos. O sea, tal vez vos estás mucho peor que ellos, pero ellos quieren contarte lo que le pasa a ellos, porque necesitan contarte, aunque vos estés peor que ellos, pero necesitan contarte. Es más, nadie te va a preguntar, ¿y vos realmente cómo estás? O sea, es como que vos estás bien y ellos son los que están mal. Entonces, siempre te van a contar. Ahora, hay un momento en esa conversación que vas teniendo con las personas en que nosotros tenemos que tomar el control de esa conversación. Lo dejamos hablar, lo dejamos expresarse, lo dejamos contar sus cosas, pero hay un momento que nosotros tenemos que tomar, digamos, la iniciativa de agarrar la conversación y llevarla yo adelante, no la persona. Y en ese momento es importante, yo siempre digo esto, ¿no? La gente cuando me cuenta sus problemas, yo lo primero que lo escucho, le digo que hable, y en un momento le digo, mira, ¿vos querés resolver tus problemas? Porque hay solución para los problemas. El tema es que vos todavía no estás pudiendo ver tu mayor problema. O sea, vos me estás contando todos los problemas que hay, pero el real problema que vos tenés no lo estás viendo. Hay un problema mayor que el de todo lo que me estás contando que vos no lo estás viendo. Yo sí lo estoy viendo, vos no lo estás viendo. Yo entiendo todo el problema que me contás. Entiendo que tenés problemas, no sé, familiares, matrimonial, económico, no sé, todo lo entiendo. Ahora, por encima de todos esos problemas hay un problema mayor que vos no lo ves. De ese problema te quiero hablar. Porque si resolvés ese problema, los demás problemas empiezan a resolverse. Entonces ya cuando elegiste esto, la gente ya paró la oreja, pues dice, pará, ¿qué está viendo este que yo no veo? O sea, yo los problemas lo veo, pero el problema que me está haciendo este yo no lo veo. ¿Cuál es el problema? Entonces, yo ahí le digo, el problema tuyo es que no tenés ni idea cómo te ve Dios. Porque vos necesitas la bendición de Dios sobre tu vida, pero vos no tenés ni idea cómo te ve Dios a vos. ¿Vos creés que Dios te tiene que bendecir? Sí, yo creo que me tiene que bendecir. ¿Por qué? ¿Por qué Dios te tiene que bendecir? ¿Por qué Dios tendría que bendecirte? Entonces muchas veces se quedan sin respuesta. Entonces quiero decirte algo, el problema acá es que vos no ves vos no conoces cómo te ve Dios. Y de acuerdo a cómo te ve Dios, es que tus problemas se van a resolver o no se van a resolver. Y acá no es una cuestión de religión. Acá este tema yo siempre lo toco. No es una cuestión de religión. Ahora, ¿por qué? Porque cuando nosotros hablamos de Dios, los seres humanos tienen miles de creencias en cuanto a dioses y cosas diferentes. Entonces yo lo que le digo a la gente es, cuando Dios, el verdadero Dios, el único Dios, mira a la humanidad, no identifica a la gente por creencias religiosas. No es que Dios mira en el cielo y dice, bueno, estos son católicos, estos son evangélicos, estos son testigos de Jehová, estos son mormones, estos son ateos, estos son agnósticos, estos son hindúes, estos son musulmanes, estos son budistas, estos son umbanda, estos son... Él no mira a la humanidad desde ese punto, él no separa, no sectoriza en tantas religiones o en tantas creencias. Él a la humanidad la ve solamente en dos posiciones. Él cuando mira al ser humano no lo distingue por religión, lo distingue en la relación que el ser humano tiene con su Hijo, con Cristo. Entonces, ¿qué relación tiene ese ser humano con Cristo? Es como Dios te ve. Y Dios
el Padre, te ve en Cristo o fuera de Cristo, no hay más. ¿Y por qué digo esto? Porque en el momento que Jesús que muere y resucita, cuando resucita dice que el Padre reunió todas las cosas en el Hijo. O sea, todo lo que estaba suelto por ahí, enemistado con él, lo reunió e hizo amistad en el Hijo. O sea, para que yo tenga comunión con Dios y pueda tener la bendición de Dios, yo tengo que estar en el Hijo, tengo que pasar por el Hijo. Él es el camino al Padre. Él es el camino al Padre, Él es la vida, la verdad. Entonces, el Padre reunió todo en el Hijo y nos dice, si ustedes quieren realmente mi bendición y ustedes quieren que yo como Dios los bendiga y le vaya bien en la vida, tienen que pasar por mi Hijo, porque mi Hijo es el que los conecta conmigo. Entonces, yo puedo estar en Cristo, o sea, en una relación con Cristo, o estar fuera de esa relación con Cristo. Y este es el problema que tiene la humanidad. Entonces, muy importante porque yo a veces lo que hago es, le hago un, ¿cómo es? Le hago un test, que ahora lo vamos a ver, pero es muy interesante porque cuando le haces este planteo a la gente, ¿sí? Ellos muchas veces hasta aseguran que están en Cristo, algunos. Si te encontrás con un católico, te va a decir, no, yo estoy en Cristo. O sea, no se ven fuera de Cristo. Y si encontrás un evangélico, mucho más. No, porque yo tengo 20 años cristiano, porque fui a la iglesia, o porque sigo siendo de la iglesia, o porque tengo una Biblia, o porque leo la Biblia todos los días, o porque, no sé, o comparto cosas, o porque soy buena persona. Yo soy buena persona, no le hago mal a nadie. Entonces, acá no se trata de lo que vos sos ni de lo que vos haces. Es dónde estás. Porque la gente me dice lo que hace, ¿sí? O lo que es. Y acá no es ni lo que haces ni lo que sos, es dónde estás, en qué posición estás delante de Dios. Entonces, algunos te la pelean de ahí, otros ignoran totalmente, otros se justifican, ¿sí? Como te decía, yo soy buena persona, que yo. Y otros de repente te mandan a pasear y no les interesa. O sea, con el que te manda a pasear no le interesa, bueno, y podés hacer un esfuerzo más en hablar algunas cosas más, pero ya si no te quiere escuchar, allá él. Ahora hay gente que se interesa por lo que vos le estás diciendo. Entonces, yo a veces le digo, es muy importante que vos entiendas algo. Le digo, yo necesito hacerte algunas preguntas para que vos veas si estás en Cristo o estás fuera de Cristo. ¿Cuál es la posición que tenés en cuanto a Cristo? Porque Cristo es el camino a Dios, es el camino al Padre. Entonces, lo que yo hago, ¿sí? Primero lo que yo tengo que saber. Esto no se lo digo a la gente, pero esto yo sí lo tengo que saber. Vos lo tenés que saber, todos lo tenemos que saber, que es lo que leímos el otro día en Efesios, cuando nos dice la condición del ser humano. Y la condición del ser humano es esta. Está separado de la comunión con Dios por causa del pecado. El pecado te separa de la comunión con Dios. Está separado de Dios. ¿Qué hace? Esto lo hace vivir, esto hace que no pueda ni ver ni oír a su creador. O sea, la gente no puede oír a Dios, no escucha la voz de Dios, ni siquiera puede verlo a Dios, o sea, no lo reconoce en ningún lado. Se encuentra enemistado con Dios por causa del pecado, como te decía recién, o sea, está separado de Dios, está enemistado con Dios, está muerto en su espíritu, ¿sí? Recordá que cuando Jesús en un momento le sale al encuentro un muchacho y le dice, yo quisiera seguirte, pero primero tengo que enterrar a mi padre y después te sigo. ¿Te acordás de esa historia? Y Jesús le dice al muchacho, bueno, deja que los muertos entierren a los muertos y vos seguime ahora. ¿De qué le está hablando Jesús? Porque vos, el muchacho no se le había muerto el padre todavía. Él quería seguirlo a Jesús, pero culturalmente se tenía que quedar con el padre, si el padre era un anciano, a cuidarlo hasta que muere y después podía seguirlo a Jesús. Jesús o sea, el padre del chico no está muerto en ese momento. Pero él le dice, deja que los muertos entierren a los muertos y vos seguime ahora. Habla de dos tipos de muerte. ¿Sí? Es como que si yo y vos, por ejemplo, supongamos, se muere alguien ahí en Sarmiento, vamos vos y yo con el cajón, con el muerto, lo ponemos ahí en el cementerio y le decimos a todos los muertos que están ahí, muertos! Entierren al muerto, nosotros nos vamos. Y vos y yo nos vamos y dejamos el cajón ahí afuera. ¿Alguien de los muertos se va a levantar a enterrarlo? Nadie lo va a enterrar porque están todos muertos. Entonces, por qué dice, deja que los muertos entierren a los muertos? Los muertos no pueden enterrar a los muertos. Entonces, Jesús está hablando de dos muertes. Está hablando de una muerte física y de una muerte espiritual. Por eso dice, deja que los muertos, los que están muertos espiritualmente hablando, entierren al muerto físicamente hablando. Entonces él dice, nos hace ver que
hay gente que está muerta, espiritualmente hablando, porque el único que le da vida es Cristo. Cuando aceptan a Cristo, el Espíritu Santo viene, se produce un nuevo nacimiento y ahí vive, su espíritu vive. Ahora otra cosa, están condenados a vivir en la vanidad de la mente, como enseñábamos el otro día. La vanidad de la mente es una mente vacía de la voluntad de Dios, no conocen la voluntad de Dios, y a la vez están viviendo fuera del propósito eterno de Dios, el cual es ser transformado en la imagen del Hijo. O sea, jamás van a poder vivir en el propósito eterno de Dios porque ellos no reconocen al Hijo, ni reciben al Espíritu Santo. Entonces, el que nos lleva, nunca te olvides que el propósito eterno de Dios es que Dios nos tome así, pecadores como somos, nos haga nacer de nuevo y nos meta en un proceso para ir transformándonos a la imagen del Hijo. Que la imagen de Jesús se vea en nosotros. Cuando digo imagen, no digo que me voy a quedar me deja la barba, me voy a poner la sandalia, no. La imagen es que yo pueda mostrar su naturaleza, que pueda mostrar su carácter, su conducta. Entonces, yo sabiendo todo esto, encaro a una persona para predicarlo. Yo tengo que hacerle un diagnóstico para saber dónde está. Entonces, yo sabiendo esto, a la gente le hago 4 preguntas, ¿no? Le hago un test, le digo, ¿te puedo hacer 4 preguntas? Entonces, mi primera pregunta para ellos, si me permiten hacérsela, es, ¿crees que hay uno o más pecado que gobierna en tu vida? O sea, ya ni siquiera le digo, ¿crees que sos un pecador? Viste que muchos encaran, vos pensás que sos un pecador, o sea, ya se ofende, ya es como que te califico como pecador. Acá ya lo doy por hecho que sos pecador. Entonces digo, ¿vos crees que hay uno o más pecados que gobierna en tu vida, entendiendo que pecado es aquello que ofende a Dios y que gobierna en tu vida? Hay gente que dice que son muy sinceros y me dicen, sí, mirá, lo mío por ahí es el tabaco, o la droga, o el alcohol, o la violencia, o el adulterio, o lo que sea. Hay gente que te lo confiesa. Y hay gente que no, te dice, no, yo no tengo ningún pecado. Entonces yo ahí le digo, mira, discúlpame, no es por ofenderte, pero la Biblia dice que el que diga que no tiene pecado es mentiroso. O sea, ya estás cometiendo un pecado. Estás mintiendo. Porque todos tenemos pecado. Todos en nuestra mente, en nuestro corazón nos levantamos contra Dios. Ahora, la otra pregunta que le hago es, en tus decisiones más importantes, en las decisiones más importantes de tu vida, no te digo lo que vas a comer, si vas a comer milanesa, vas a comer fideo, las importantes, cuando tenés que tomar decisiones importantes en tu vida, en tu matrimonio, en tu trabajo, en lo que sea, ¿sos guiado por el Espíritu Santo? Y la gente, algunos me dice, ¿y qué sé yo quién es el Espíritu Santo? Ni idea. Algunos me dicen, no, ni idea, qué sé yo. No tengo ni idea del Espíritu Santo. Entonces, no soy guiado por el Espíritu Santo. Bien. Otra pregunta que le hago. ¿Sabés cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Y esta es la pregunta que más disfruto cuando agarro un católico. Porque le digo, yo fui católico toda mi vida. Fui hasta monaguillo y quería ser cura. Y le digo, y sé bien el Padre Nuestro. Dice, Padre Nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad acá en la tierra como se hace en el cielo. Yo te pregunto, ¿cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Ya que tantas veces lo rezaste. No tienen ni idea cuál es la voluntad de Dios para su vida. O sea, ni hablar que ni siquiera entienden venga tu reino, que significa venga tu gobierno a mi vida, para que yo acá haga la voluntad tuya como la hacen en el cielo. En el cielo todos te obedecen, yo quiero obedecerte acá, quiero que tu reino venga, y yo quiero así gobernado por vos hacer tu voluntad. Y todos sabemos que hacer la voluntad de Dios es poder vivir las enseñanzas de Jesús, porque Jesús vino a expresarnos la voluntad del Padre. Entonces yo le pregunto, ¿sabés cuál es la voluntad de Dios para tu vida? La mayoría te dicen, no, ni idea, no tengo idea. Y lo último que le pregunto es, ¿sabés cuál es el propósito eterno que Dios tiene con tu vida? ¿Vos sabías que Dios tiene un plan para vos? ¿Sabías? A ver, ¿vos sabés por qué existís? ¿Por qué Dios permite que existas? ¿Cuál es el plan eterno que Dios tiene con tu vida? Algunos no tienen ni idea. Entonces, como todas las preguntas son negativas, la única afirmativa es la primera, que sí confiesan que tienen algún pecado. Entonces yo le digo que esas 4 cosas que ellos me dicen, a mí me demuestra que ellos están fuera de Cristo, que no están en Cristo. Entonces, como ellos están fuera de Cristo, entonces no pueden ser bendecidos por Dios. Por más que Dios los quiera bendecir, no los puede bendecir. Por más que oren por vos, nada va a cambiar. Por más que vos le pidas a Dios, nada va a cambiar, porque Dios responde a través del Hijo. Dios responde a través del Hijo. Entonces, en ese momento le digo que acabamos de descubrir su mayor problema. Que el problema no era el problema económico que me contó o el problema matrimonial que me contó.
que esas cosas se resuelven al resolver su mayor problema, y su mayor problema es que está fuera de Cristo, que tiene que venir a Cristo, porque el que está en Cristo, número uno, puede ser un pecador, pero va a sentir convicción de pecado y va a querer dejar el pecado. Número dos, tarde o temprano es guiado por el Espíritu Santo porque empieza a tener comunión con Dios. Número tres, conoce la voluntad de Dios para su vida porque lo lee a Jesús e intenta vivir lo que Jesús dijo. Y número cuatro, sabe que existe para vivir para el propósito eterno de Dios, que es ser transformado a la imagen del Hijo. Yo se lo digo así. Entonces, como vos no me pudiste responder ninguna esta pregunta, podemos corroborar que estás fuera de Cristo. Ahora, y ahora que vimos que vos estás fuera de Cristo, ¿querés solucionar ese problema? ¿Me dejás explicarte algunas cosas para poder solucionar ese problema? Algunos te dicen sí, otros te dicen, bueno, que yo, algunos no se entusiasman mucho, otros dicen que sí. No importa cómo reaccione. El tema es que puedas explicarle cómo solucionar el problema. Y todos sabemos que ahí es donde le tenemos que predicar el Evangelio. Ese es el momento de predicarle el Evangelio. Porque Jesús es el camino al Padre. Pero primero tiene que pasar por la cruz. Entonces, yo lo que hago, en ese momento no le digo, bueno, haz esta oración conmigo. No, yo lo que hago en ese momento le hago docencia. Antes de hacerles preguntas, le hago docencia. Entonces le digo y lo llevo para que esta persona entienda por qué está fuera de la relación con Dios, lo llevo al comienzo de todas las cosas y le digo, nosotros por la fe entendemos que Dios creó todas las cosas. Por la fe entendemos, ni siquiera por la fe creemos, por la fe entendemos que Dios creó todas las cosas. Entonces, cuando Dios creó todas las cosas, como ya habrás escuchado alguna vez, porque no estás en un lugar donde nunca escuchaste esto, cuando Dios creó todas las cosas, Dios creó al hombre y la mujer, Dios creó a Adán y Eva. Cuando Dios crea a Adán y Eva, los crea para que ellos manifiesten la imagen de Dios en la tierra. Entonces vos lo ves a Adán y Eva que hacían la voluntad de Dios. Primero, no tenían pecado, ¿sí? O sea, ellos no tenían pecado, vos sí. Ellos podían oír y ver a Dios, porque dice que cuando ellos pecaron, Dios caminaba por la tierra buscándolo, o sea que Dios caminaba con ellos por la tierra, o sea que ellos podían verlo y escucharlo a Dios. Vos no lo podés hacer. Ellos, sí, sobre todas las cosas, vivían en comunión con Dios. O sea, ellos obedecían a Dios en todo, estaban para obedecer a Dios, no para hacer lo que ellos querían. De hecho, ellos pierden la relación con Dios por desobediencia, por desobedecer a lo que Dios decía. O sea, ellos obedecían siempre. Y por último, ellos vivían manifestando la imagen de Dios. Cuando los animales, toda la creación de Dios miraba a Adán y Eva, veían el reflejo de Dios en ellos, porque ellos representaban a Dios en la tierra. Esa es la condición ideal que ellos tenían. Pero ¿qué pasó? ¿Cuándo se rompió todo eso? Eso se rompió cuando ellos desobedecieron. Cuando no le cuento otra historia, seguramente la gente ya sabe. Yo sé, le digo, saber y te acordás la historia del Edén, que había un árbol del que no podían comer de todo el árbol que quisieran, pero de ese no, y de ese fueron y comieron. Entonces, ¿qué pasó? Por desobediencia, Dios los expulsó del Edén. El Edén significa un lugar de comunión con Dios. Perdieron la comunión con Dios y se convirtieron en enemigos de Dios. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Nosotros por causa del pecado, perdimos la comunión con Dios y quedamos fuera de su presencia. Entonces nos va mal, nos empieza a ir mal como le fue mal a Adán y Eva. Y es más, la muerte entró en ellos. Ellos perdieron la comunión con Dios, dejaron de obedecer a Dios, ya no lo podían ver ni lo podían oír y dejaron de manifestar la imagen de Dios en la tierra, perdieron todo. Y la muerte entró en ellos. Ahora, dice la historia que nosotros le damos esa naturaleza, la naturaleza de Adán, que nosotros venimos a esta tierra con esa naturaleza, un ser humano que está muerto espiritualmente hablando, que no tiene comunión con Dios, que no puede oírlo ni verle, que no sabe cuál es la voluntad de Dios en su vida y que mucho menos vive manifestando su imagen. O sea, manifestamos la imagen de Satanás, manifestamos la imagen del pecado más que la de Dios. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que resolver. Ahora, como nosotros por nuestra propia cuenta no lo podíamos resolver, Dios después de muchísimos años envió a su Hijo. Entonces, cuando Jesús viene a la tierra, viene a traernos la solución. Y entonces, fíjate, a ellos siempre les explico, les enseño, que Dios dijo, me voy a tener que encarnar en un hombre para mostrarle a los hombres cómo deben vivir de la forma en que a mí me agrada, para que yo los pueda bendecir. Entonces, ¿qué es lo que hace? Envía a su hijo se encarna en un bebé, va creciendo, y ese hijo empieza a vivir como vivía el primer Adán. Cuando Jesús vino, dijo, yo vine a buscar lo que se perdió. Y lo que se perdió era la imagen de ese Adán.
Jesús, por ejemplo, él vino a restaurar lo que vivía Adán. Adán, por ejemplo, a ver, Adán no tenía pecado. Jesús no le encontraron pecado. Jesús dice que fue tentado en todo y fue libre de pecado, no cometió pecado. Adán obedecía a Dios. Jesús dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, sino vine a hacer la voluntad del Padre. Él le obedecía en todo al Padre. Adán veía y oía a Dios. Jesús dijo, lo que yo les digo es lo que escucho del Padre y lo que yo hago es lo que veo hacer al Padre. Fíjate que restauró también esa situación. Y después lo último, que lo más maravilloso y que a todos tenemos que llegar ahí, es que en un momento, ya en los últimos días de Jesús, viene Felipe y le dice a Jesús, Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Y Jesús le dice, he estado tanto tiempo con ustedes y no te has dado cuenta que si me ves a mí, lo ves al Padre. O sea, él restauró la imagen de Dios. Esto no es para contárselo a la gente, pero te lo digo para vos y para mí para que lo entendamos. Jesús no vino a morir a la cruz como plan A. Era la consecuencia de lo que vino. Él vino a restaurar una imagen. Él era el segundo Adán. Esto te lo digo no para decírselo a la gente, para que vos lo entiendas. Él vino a restaurar la imagen que se perdió, la imagen del primer Adán, antes del pecado. Entonces, por eso dice la Biblia que Jesús es el segundo Adán. Él vino a restaurarlo. Entonces, para que nosotros podamos vivir lo que Él vino a restaurar, nosotros necesitábamos que Él fuera a la cruz. Fíjate que en Juan 17, Él dice, Padre, te he glorificado en la tierra porque la obra que me mandaste a hacer la he terminado. Y vos decís, pero si todavía no fue a la cruz. ¿Qué cosa terminó? Sino que a mí me vendieron que Él vino a la cruz. A mí la que me enseñaron es que Él vino a la tierra para morir en la cruz. Y Él dice, no, ya terminé la obra. La obra que vos me mandaste a hacer, yo ya la terminé. Cumplí. Le demostré a la humanidad que podía haber un hombre que viviera sin pecado, un hombre que te obedeciera en todo, un hombre que te vea, que te escuche y un hombre que te manifieste tu imagen en la tierra. Lo hice. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Ahora tengo que ayudar a todos estos cabezones a que puedan vivir lo mismo que yo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que morir. ¿Para qué? Primero, para perdonarlos del pecado. Y segundo, para que todos aquellos que quieran en mí, yo pueda enviarle al Espíritu Santo para que ellos ahora, con el Espíritu Santo, puedan vivir lo que yo estoy viviendo. Puedan entrar entonces en ese proceso de transformación, ¿me entendés? Entonces, decirlo como quiera, contarlo como quiera, pero tenemos que llegar a hablarle de que Jesús, después de eso, va a la cruz y cuando Él muere, muere para perdonar nuestros pecados. Luego que Él muere y para perdonar nuestros pecados, Él dice que está 3 días en el infierno, que fue al infierno, y Dios lo rescató del infierno y lo resucitó. Y luego de resucitar, sí, Él dice que estuvo 40 días con su discípulo hablando acerca del reino. O sea, ¿qué hizo Jesús? Jesús primero restauró una imagen, la imagen del ser humano que Dios quiere ver en la tierra. Después fue a la cruz para perdonar nuestros pecados, porque si nosotros, como estábamos con el pecado, no podíamos manifestar esa imagen. Después, como estábamos muertos, nos dio vida a través de la resurrección. ¿Me explico? Entonces, la obra de Jesús fue esa. Jesús nos abrió un camino al Padre a través de morir Él. Primero se puso como ejemplo y después murió. Ahora, seguimos avanzando. Él lo que hizo fue que restauráramos la relación con Dios, porque estábamos enemistados. El pecado nos enemistaba con Dios. O sea, el pecado no es que adulterio, que esto, que aquello, que lo otro. Pecado realmente tiene que ver con desobediencia. Siempre tenés que aclarar esto. Pecado no es por las cosas malas que haces. Es que haces las cosas malas que haces por causa de desobedecer a Dios. Si en tu mente y en tu corazón estuviera todo el tiempo querer obedecer a Dios, estarías libre de esas manifestaciones del pecado. La raíz del pecado es la desobediencia. Entonces, cuando yo me nutro todos los días de la raíz, que es la desobediencia, obviamente que voy a pecar. Y eso me separa de Dios. Entonces Jesús vino a resolver eso. Jesús vino a resolver la raíz por la cual yo tengo los problemas que tengo. Los problemas que yo tengo en el matrimonio son por causa de desobedecer a Dios y hacer lo que yo quiero. Los que tengo en la economía, lo mismo. Los que tengo en el cuerpo, lo mismo. Todos los problemas que yo me genero en mi vida tienen una base, tienen una raíz en un problema mayor. Y el problema mayor que yo tengo es la raíz, que es la desobediencia a Dios. Y eso me separa de Dios. Entonces estoy alejado de su bendición. Jesús vino a resolver eso, vino a resolver el problema de la raíz, para que nosotros ahora
cambiando la raíz, podamos tener otros frutos para que el Padre nos bendiga. Ahora, siempre digo a la gente, esta historia que te cuento, que tal vez la conoces, seguramente la has escuchado, has visto, seguramente en Pascua has visto la pasión de Cristo, has visto cómo lo golpeaban, cómo lo mataban, seguramente, o sea, no estamos en un país donde la gente no sabe de Jesús. Ahora bien, Jesús fue a la cruz a morir por tus pecados. Jesús resucitó de los muertos para darte vida. Y después fue y se tomó su lugar en el trono para gobernar. Acá hay cosas que vos tenés que resolver. Esto yo se lo digo a la gente así. Si vos realmente querés cambiar tu posición ante Dios, que es lo que está mal en este momento, si querés pasar de estar fuera de Cristo a estar en Cristo, que es donde está la bendición de Dios para tu vida y donde todo se soluciona, vos vas a tener que reconocer la obra del Hijo. Tenés que reconocer lo que Jesús hizo por vos. Entonces yo ahí no le hago, no le digo orá conmigo y repetí esta oración. Yo le digo, te voy a hacer algunas preguntas. Y de acuerdo a lo que vos me respondas, o vas a seguir fuera de Cristo o te vas a meter en Cristo. O vas a seguir viviendo en maldición o vas a empezar a vivir en bendición. O vas a seguir viviendo como vos quieras o vas a vivir como Dios quiere y ahí vas a acceder a la bendición. Yo te voy a hacer algunas preguntas. Entonces, estate atento. Y entonces le digo, número uno, ¿crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Vos realmente crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? Ese Jesús que caminó por Jerusalén hace 2000 años atrás, ¿ese era el Hijo de Dios para vos? Hay gente que me dice que sí. Hay gente que me dice, yo no creo que Jesús existió. Yo una vez tuve una persona que me dijo, yo no creo que Jesús existió. Entonces le dije, ¿tenés un almanaque en tu casa? Sí, tengo uno acá. ¿En qué año estamos? Ponele, si fuera ahora, 2024. ¿Después de quién? Y ahí quedan en silencio. Después de Cristo. O sea, existió. Contamos nuestro año después de que Él vino. O sea, si nosotros, la humanidad, creyentes y no creyentes, contamos los años después que un hombre existió, es porque existió. Aunque no crea que Él dijo Dios, pero existió. O sea, vuelvo otra vez a lo que realmente creen. Digo, ¿vos crees que Jesús es el Hijo de Dios? Muchos dicen, sí, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Bien, perfecto. Ahora, ¿vos creés que Él murió en la cruz para perdonar tus pecados? ¿Te considerás una persona pecadora después de todo lo que vimos? Después de todo lo que ya me respondiste, ¿confirmamos que es una persona pecadora, que una persona que vive en desobediencia a Dios? Seguramente, si son sinceros, te lo van a decir que sí. Bueno, entonces, ¿vos creés que realmente Jesús te perdona tu pecado? A veces me hacen con la carita así, viste, me muero. Digo, no, no, no me hago la carita, decime sí o no. Porque con la boca tengo que confesar para salvación. ¿Sí o no? Sí creo. Ok, listo. ¿Vos creés que él al tercer día resucitó de los muertos? Que si vos hoy te vas a la tumba, la encontrás vacía. ¿Creés que realmente él resucitó de los muertos y que esa resurrección a vos te da vida eterna? ¿Vos creés en la vida eterna que él te la da? Sí creo. Bueno, perfecto. Ahora le digo siempre, quiero contarte la parte que muchos no te cuentan. Porque hasta ahí está bárbaro. Hasta ahí vos decís, el tipo se salvó. Pero no, no se salvó nada. Todavía no se salvó. Entonces yo ahí le digo, déjame contarte el final de esta historia, porque muchos no te la cuentan. Es más, hasta la pasión de Cristo termina cuando Él resucita y ahí nomás. Pero ¿qué pasó después que resucitó? ¿Vos sabés qué pasó después que resucitó? La mayoría no saben. No saben, ni idea. Y bueno, Él se presentó 40 días a los discípulos, entraba y salía, comía con ellos, y durante 40 días les enseñó acerca del reino de Dios. Él empezó predicando acerca del reino de Dios diciendo arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. O sea, arrepiéntanse de vivir como ustedes quieren, arrepiéntanse de vivir en pecado. ¿Por qué? Porque Dios quiere gobernarlos. Eso es reino. Predicó todo el tiempo sobre el reino, hablando de que Dios quiere gobernar nuestras vidas, que nosotros le entreguemos el gobierno a Él. Resucitó y habló 40 días sobre el reino y después fue y se sentó en el trono del reino. O sea, Jesús hoy está sentado en un trono. Y ahí es cuando yo le leo, o le recito de memoria, si es que me lo acuerdo, la única cita bíblica que le leo, que es Filipenses capítulo 2, verso 5 en adelante. Hallen ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual no tomó la forma de Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y en la condición y vino a la tierra y se hizo hombre, en la condición de hombre se hizo esclavo de los hombres, sirviente, y fue obediente al Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Por causa de esto, el Padre lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús
se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y donde debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria del Padre. Entonces, ¿qué es lo que le estoy diciendo ahí? Después de todo lo que te acabo de decir, Jesús fue, se sentó en un trono, el Padre le dio la autoridad más alta que le puede dar a cualquier nombre, más que a cualquiera, él tiene la mayor autoridad de todas, y ese Jesús que hoy está sentado en un trono, gobierna en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, en el mundo visible que vos ves y en el mundo invisible que vos no ves. Yo te pregunto, ¿de dónde te podés escapar del gobierno de Cristo? No te podés escapar de ningún lado. Si vas al cielo, Él gobierna. Si te quedas en la tierra, Él gobierna. Si te morís, Él gobierna. Si lo que vos ves gobierna y si te metés en el mundo espiritual, también gobierna. Entonces te quedan dos opciones. O aceptás su gobierno o lo rechazás. Y este es el momento para decidir. Este es el momento para decidir. Si me escuchaste hasta acá, este es el momento para decidir. O decidí vivir bajo el gobierno de Cristo o decidí vivir bajo el gobierno tuyo. Si decidí vivir bajo el gobierno tuyo, no hay salvación. Hay una eternidad de juicio, de dolor. Hay un infierno que existe. Y a la vez, hay un infierno que vas a vivir acá en la tierra porque vas a estar alejado de la bendición de Dios. Jamás Dios te va a poder bendecir. Ahora, si vos reconoces que Cristo es el Señor, si Él realmente gobierna y aceptás su gobierno, todas las bendiciones de Dios vienen a tu vida. Pero primero tenés que aceptar su gobierno. Entonces, quiero preguntarte, y ahí le pregunto a la gente, ¿vos realmente reconocés que Jesús gobierna en todo lo que te dije, cielo, tierra? ¿Vos crees que Él gobierna? Ponle que te diga que sí. Bueno, ahora que vos crees que gobierna, y te voy a hacer una pregunta, pero no me respondas rápido, pensalo. Si Él gobierna todo, a vos te quedan dos opciones, o te pones bajo su gobierno o lo rechazás. ¿Querés reconocer a Jesús como el Señor de tu vida? Y esto significa que si vos decís que Jesús es el Señor de mi vida, Señor ahí significa, en el original de la Biblia es Kyrios, y Kyrios significa dueño. O sea, si vos desde ahora en más vas a reconocer que Jesucristo es el Señor de tu vida, vos lo que reconoces es que a partir de ahora Él es el dueño de tu vida. La letra chica del contrato dice que a partir de ahora ya no es como vos querés, ya no es lo que a vos te parece, no son tus sueños, no son tus planes, perdiste tu vida y se la diste a Él. Ahora vuelvo a preguntarte, ¿aceptás a Jesús como el Señor de tu vida? Hay algunos que me han dicho, ¿me dejás pensarlo? Sí, pensalo tranquilo, no hay problema, cuando quiera hablamos después. Porque es una decisión radical la que le estás pidiendo. Si esa persona acepta, te puedo asegurar que esa persona realmente está naciendo nuevo, porque ya después de todo lo que le dijiste, tiene que ser muy cabezón para no aceptar esto. Entonces, esto es muy importante. Si esa persona llegase a aceptar y con su boca confiesa que realmente decide que Jesús sea el Señor de su vida, que gobierne su vida, entonces ahí oramos. Yo no le hago repetir nada porque ya fue confesando sola. Ya entendió y fue confesando, fue diciendo, fue declarando. Romanos 10 dice eso, ¿no? Que tiene que declarar. Ahora, yo oro por esa persona y oro, y en mi oración hay cosas que yo tengo que decir cuando estoy orando. Tengo que reafirmar la decisión que esa persona tomó. Entonces yo tengo que orar, por ejemplo, decir, bueno, te doy gracias, Padre, por esta persona en este momento, por causa de que se arrepiente su pecado, es reconciliada con vos, vos la perdonás. Ahora oramos, Dios mío, para que sea introducida en Cristo, para que tu Espíritu Santo venga sobre esta persona. Hay que orar para que el Espíritu Santo venga. Si ponele las manos. Oramos por esta persona, que venga el Espíritu Santo. Espíritu Santo, te pedimos, vení según la promesa que Jesucristo hizo sobre esta persona y comenzá en ella un proceso de santificación y perfeccionamiento de su alma para que obedezcan todo a Cristo. Señor, que en este momento tu Espíritu provoque un nuevo nacimiento en esta persona, que sea bautizada por tu Espíritu. Y va a pasar. Y a ver, quiero aclarar algo acá. Que la persona hable en lengua o no hable en lengua no significa que esté bautizada o no por el Espíritu, porque el bautismo en lengua no certifica que una persona esté bautizada. El bautismo en lengua, la manifestación del bautismo en lengua no es el hablar en lenguas. Perdón, la manifestación de que realmente nació de nuevo no es hablar en lenguas. Hablar en lenguas es un don. La manifestación de que esa persona nació de nuevo es que tiene una convicción de pecado tan grande que comienza hoy mismo a cambiar su vida. Hoy mismo comienza a arrepentirse de todo lo que hizo.
hay un arrepentimiento tan grande que todo el tiempo quiere cambiar, quiere honrar a Dios. Esa persona nació de nuevo, porque esa convicción de pecado, el único que se la puede dar es el Espíritu Santo dentro de ella. ¿Me entendés? Entonces es muy importante eso. Ahora, es importante, dice acá el material que tenés ahí, que después lo puedes leer, que todo esto que uno le presenta a la persona, lo hagamos como una historia, más o menos así como te lo conté. Si no te sale así, hacelo de otra manera, no importa, pero tiene que ser una charla, tiene que ser una historia, lo tenemos que ir llevando, no puede ser una cuestión sistemática, para que te pongo delante esta hoja y te voy leyendo lo que dice la hoja, o lo que, no, tenemos que tener el tacto para ir llevando a las personas, que vaya metiéndose, que vaya queriendo saber más, que vaya queriendo conocer. Ahora, hasta acá la condición de la persona, cómo tenemos que presentar el Evangelio. Ahora, ¿dónde vamos a hacer todo esto? ¿De qué manera lo vamos a hacer? Esta es la pregunta que muchas veces nos hacemos. Porque tradicionalmente, ¿qué es lo que hacemos nosotros, Ariel? Tradicionalmente, bueno, a vos te habrá pasado. Nos vamos a algún lugar, repartimos trataditos, o salimos casa por casa a golpear puertas, tipo los testigos de Jehová o los mormones, o hacemos una campaña evangelística, o no sé, tantas cosas que podemos hacer para intentar conectar con la gente, para intercambiar unas palabras. Y que muchas veces ese contacto son 3 minutos, 2 minutos. Y que si de repente la persona te dice que está mal, lo que sea, termina haciendo la oración de fe. Y en muchas veces yo he escuchado gente que dice, no, qué bueno, salí a la calle, le prediqué a alguien, le di un tratadito y oré por la persona y la persona creyó en Dios, qué bueno, gloria a Dios, no sé, aceptó al Señor, que andás a ver si sabe lo que hizo. Y después le decís, ¿y dónde está esa persona? Ah, no tengo ni idea. ¿Cómo no tenés ni idea? No, no sé. ¿Pero no sabés dónde vive? No. ¿No le tomaste el número de teléfono? No. O sea, ya está. No sabés más nada de la vida de esa persona. Y no, en realidad no, porque fue algo circunstancial. Hermano, si le vas a predicar a alguien, después te tenés que hacer cargo de esa persona. Porque la evangelización no terminó ahí. La evangelización es un proceso. Lo que hiciste fue, en ese caso, mal, pero ponele, lo que hiciste fue presentar el evangelio. Pero después tenés que evangelizarla, que es todo un proceso. Es otra cosa evangelizarla. Evangelizarla no es hablar 5 minutos, lleva tiempo. De hecho, vas a ver que nosotros creemos que evangelizar a una persona nos lleva por lo menos 8 enseñanzas, que después la vamos a estar viendo. La vamos a ver juntos. Que son importantes ir enseñándosela periódicamente, sentarte a la mesa con esa persona y decir, bueno, che, vamos a aprender esto para que vos puedas realmente vivir en la fe cristiana. Ando matando mosquitos yo. Entonces, lo primero una de las cosas que Dios nos empezó a guiar ya hace un tiempo atrás, es que un día el Señor me habla y me dice, porque yo soy un loco de evangelizar, yo toda mi vida, ¿qué no he hecho para evangelizar? Yo me metí como te conté, en radio secular para hacer un programa de radio, me metí en las escuelas, pasábamos con una moto con papelito así, le tirábamos a los chicos cuando salían de la escuela con un teléfono, no sé qué, para que nos contactaran, o sea, ¿qué no hemos hecho? Ya ni, mira, he hecho encuestas, he hecho tantas cosas para evangelizar, tantas cosas he hecho. O sea, no lo tradicional, pero algo hice. Ahora, en un momento, en esta locura que uno tiene, Dios me habla y me dice, me hace entender esto. ¿Viste cuando en Juan decía, porque los que nacen de nuevo no nacen por voluntad de carne ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino por voluntad de Dios? Entonces, digo, estoy tratando de que nazcan de nuevo por mi voluntad. O sea, sería mejor que Dios me guíe a los que son. Y entonces un día el Señor me habla y me hace ver, primero que el ámbito más importante para la evangelización es por las casas, pero no golpeando la puertita casa por casa, sino haciendo un contacto con las personas para luego llegar a su casa. ¿Me explico? Entonces digo, ¿cómo hago el contacto con la gente? Y entonces Dios un momento me habla y me hace ver la importancia de ser guiado por el Espíritu a ciertas personas y luego relacionarme intencionalmente con esas personas. O sea, Dios, yo oro, Señor, ¿a quién querés, Señor? Guíame. Y de repente Dios me pone una persona específica en mi vida y yo ahí en ese momento no solamente oro por esa persona, sino que intento relacionarme, pero intencionalmente. Intencionalmente la voy a buscar, intencionalmente le mando un mensaje, intencionalmente. A ver, por ejemplo, eh, yo este tiempo vengo orando por Uruguay, ¿no? Vengo orando por Uruguay. Digo, Señor, ¿yo cómo hago para contactarme con gente de Carmelo? O sea,
¿Cómo hago? ¿De qué manera? Y de repente, estos días me viene a la mente, o sea, no sé cómo es que llego ahí, veo una página, veo una página de Facebook de una radio de Carmelo. Entonces yo empiezo a ver las noticias de Carmelo para enterarme a ver qué pasa en la ciudad, porque eso también saber cuál es el ambiente de la ciudad. Y de repente, en un momento, no me estoy dando cuenta y el Señor me habla, me pone en mi corazón que ahí en los me gusta que había en cada publicación había gente que vive en Carmelo. Y entonces Dios me dice, mandale una solicitud amistad. O sea, intencionalmente relacionarte con ellos. Entonces le empecé a mandar solicitud amistad un montón. Le mandé como a 30 personas de Carmelo, ayer o de ayer. O sea, alguna me va a responder, en algún momento voy a entrar en o van a ver una publicación mía de que estamos yendo a Uruguay, que estamos yendo a Carmelo, algo van a ver, y algo va a generar un contacto para que yo me relacione personalmente con esa persona, ¿me entendés? Entonces, hay algo intencional que uno hace, pero también tiene que ser guiado por el espíritu hacerlo. No es que yo mañana voy a ir a Carmelo y me voy a parar en medio de la plaza y voy a poner con un megáfono a hablarle a la gente como loco. No lo voy a hacer porque me van a ignorar. Ahora, es muy distinto si de repente Dios me guía a cierta persona y esa persona me abre la puerta a su casa, voy, me siento a tomar un mate y charlamos. Es diferente. ¿Me explico? Entonces, necesitamos nosotros entender que el mejor ámbito para evangelizar a una persona, entendiendo que la evangelización es un proceso, es su casa. Tal vez la presentación del evangelio que hablamos recién se la hice en cualquier lado. Puede haber sido, no sé, en la plaza, en la calle, en el trabajo, donde sea. Pero luego tengo que convocarlo a la intimidad. Y no es juntar 10 personas en una casa como estamos acostumbrados a la famosa célula y demás. No, eso es otra cosa. La evangelización del discipulado es cara a cara con esa persona, a solas, o máximo su familia, no mucha gente. Entonces, una vez que yo contacté a esa persona, lo primero que le digo, ¿te parece que sigamos hablando de este tema en tu casa? ¿O en la mía? ¿O donde vos digas? En un ambiente que sea más tranquilo, más íntimo. Entonces, seguramente la persona va a aceptar. Hay culturas que no, hay culturas que son más cerradas, cada ciudad tiene sus cosas, pero ponele que te acepten. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es empezar con esa persona todo un proceso de enseñanza que lo va a dejar realmente evangelizado. Yo acá ponía, por ejemplo, en oración el Espíritu Santo nos indica a personas y familias a evangelizar. Luego que se genera intencionalmente las relaciones con esas personas para presentarle el Evangelio, o tal vez ya se los presenté. Dice, una vez identificadas las personas por medio del Espíritu Santo, comienza la tarea evangelizadora preferentemente en su casa. Una vez que nos permite entrar a su casa, presentamos el Evangelio como lo describimos anteriormente. Luego del primer día que esa persona escucha el Evangelio y acepta el señorío de Cristo en su vida, se debería llevar a cabo un trabajo de poner los fundamentos de todo lo que le enseñé, de todo lo que yo le dije en la presentación del Evangelio. Después tengo que poner fundamentos, porque sin darme cuenta yo, en la presentación del Evangelio, prácticamente le hablé de 4 o 5 cosas que le voy a enseñar en las primeras clases. Sin decirlo, le hablé de redención, le hablé de justificación, le hablé de nuevo nacimiento, le hablé de reconciliación y le hablé del señorío de Cristo. Sin saberlo, sin dedicarme a hablar de eso, lo toqué por arriba. Ahora, llega un momento que yo tengo que sentarme en la casa de la persona y decirle, bueno, vamos a repasar, vamos a ver la obra de Cristo. ¿Cuál es la obra de Cristo en la cruz, en la resurrección y demás? Entonces, yo ahí necesito enseñarle a esta persona, ¿sí? Y Y lo que trato de generar con esa persona es que nosotros podamos tener ¿cómo te puedo decir? Un pacto entre los dos de hacer un proceso juntos, un compromiso. Si mira, yo me comprometo a estar una vez por semana con vos, a poder enseñarte, porque no te alcanza solamente con la decisión de fe que tomaste, porque todas las bendiciones están en Cristo Jesús, pero esas bendiciones caen a tu vida por causa de tu obediencia. Entonces yo tengo que enseñarte algunas cosas para que vos puedas vivir en la plenitud que Dios te da. Pero también tengo que enseñarte cuál es tu nueva identidad, cómo te vas a relacionar con Dios ahora, cómo te vas a relacionar con el Espíritu Santo, cómo vas a vivir el propósito eterno, cómo te vas a relacionar con la iglesia, qué es lo que Dios espera de tu vida. Entonces ahí uno concreta concreta al menos una vez por semana. Que, por ejemplo, lo que hice yo con vos, te dije, bueno, Ariel, ¿te parece que nos juntemos una vez por semana?
Yo con vos lo estoy haciendo por una videollamada, pero con otra persona lo he hecho personalmente y con otra persona lo he hecho por WhatsApp. Pero lo importante es decir, bueno, nos juntamos una vez por semana a aprender juntos. Hoy en día no es necesario que estemos con la gente en su casa. O sea, estaría bueno que estemos, porque es mucho mejor. Pero fíjate, nosotros estamos a, no sé, 2000 kilómetros y estamos reunidos aprendiendo juntos. O sea, no hay problema por eso. Lo importante es generar el compromiso. Es decir, yo me comprometo, espero tu compromiso. Entonces, pero espero tu compromiso en serio. O sea, salvo por una cuestión muy espectacular, podemos cambiar el día y la hora, pero respetemos el día y la hora para que sí, tanto vos como yo, podamos armar toda nuestra vida alrededor de eso. O sea, no, porque justamente, mira, me olvidé que nos juntábamos, yo no tengo ganas porque no sé qué, entonces no, tomamos un compromiso. ¿Se entiende? Ahora, nosotros, y con esto ya vamos terminando, porque después ya la semana que viene nos vamos a meter a ver una tras una de estas enseñanzas para que vos reforcés también la enseñanza y pues, vos las puedas enseñar después. Las 8 enseñanzas que nosotros le enseñamos a las personas son estas. Redención y justificación es la primera. ¿Por qué? Porque la persona tiene que saber qué pasó en la cruz. Tiene que saber que era esclava del pecado y que Jesucristo la hizo libre del pecado. Tiene que saber que estaba enemistada con Dios y que ahora que Cristo le borra los pecados para justificarlo ante Dios. Tengo que explicarle eso, para saber cuál era su condición antes de aceptar a Cristo. Luego le hablo del nuevo nacimiento, es la segunda clase, para que entienda que ahora tiene una vida espiritual que antes no tenía. ¿Qué significa el nuevo nacimiento? La tercera clase le hablo de la reconciliación, y cuando le hablo de la reconciliación, no solamente le estoy mostrando lo maravilloso que es su relación con Dios ahora, porque antes estaba enemistado con Dios y ahora se reconcilió con Dios, ahora hay una amistad con Dios, sino que también ya le empiezo a poner la carga para que lo que está pasando con esa persona lo haga con otro. Ya le empiezo a hablar de que hemos recibido un ministerio de reconciliación y que son embajadores de Cristo, que vos también ya ahora podés hablarle de Cristo a otro. La enseñanza 4, hablamos del señorío de Cristo. Ya le enseñé más o menos, pero nos profundizamos en el señorío de Cristo. ¿Qué es realmente Cristo como Señor? ¿Qué significa eso para mi relación con Jesús era correcta? La clase 5 le hablamos de la vida en el Espíritu. O sea, hasta acá no tuviste una vida en el Espíritu, hasta acá tuviste una vida en la carne y por eso te fue como te fue. Los problemas que vos tenés no son problemas que Satanás te los trajo, es problema tuyo, vos te tenías que hacer cargo. Entonces yo ahora quiero hacerte entender cómo te voy a enseñar cómo salir de vivir una vida en la carne, gobernado por tu yo, para pasar una vida a vivir en el espíritu, una vida que a Dios le agrada y que a Dios le honra, y ahí vas a recibir las bendiciones de Dios. La clase 6 le enseñamos el propósito eterno. El propósito eterno es que nosotros podamos conocer al Padre y al Hijo y luego manifestar su imagen, ser transformado a la imagen de Dios. Para eso nos llamó a su reino. La clase 7 le hablo de la iglesia, pero como el misterio del Hijo. Pablo dijo, por ejemplo, que a él se le habían revelado dos misterios, el misterio del Padre y el misterio del Hijo. El misterio del Padre es Cristo, ese es el misterio del Padre, que Jesús era el Cristo. Y el misterio de Cristo es la iglesia es un misterio que se nos tiene que revelar. Entonces yo le hago entender ahí que la iglesia no es una institución religiosa, que la iglesia no es ni la iglesia católica ni la evangélica, que la iglesia es el cuerpo de Cristo, y le enseño sobre qué es el cuerpo de Cristo y cuál es el compromiso que esa persona debe tomar con la iglesia, para no estar separada de la iglesia. Que no le digo tenés que ir a un culto, tenés que ir a un templo, no, otra cosa, tiene que ver con relaciones, con comunión. Y la última enseñanza que le damos a esa persona, fíjate que son 8, tal vez esto nos llevó 2 meses hacer todo este trabajo. La última enseñanza es el bautismo. Pero el bautismo, no el chapuzón en agua que muchos hacen sin entender nada, sino que les explico que el bautismo tiene que ver con que yo me identifico con la muerte de Jesús, con la sepultura de Jesús y con la resurrección de Jesús para andar en nueva vida. O sea, bautismo es que yo digo, yo reconozco que Jesús murió, entonces yo también voy a morir a ese viejo hombre. Y así como él fue enterrado, yo también voy a enterrar mi vieja naturaleza, el viejo hombre, con sus obras y sus vicios, y voy a resucitar a una nueva vida. Yo entiendo que él me resucitó a una nueva vida. Entonces de ahora más voy a andar en nueva vida, voy a vivir para él, no voy a vivir más para mí. Cuando yo logro ese nivel de madurez espiritual, entonces yo puedo ser bautizado.
yo realmente decido vivir para Él. Entonces expreso, obviamente, públicamente, ante los que están a mi alrededor y la iglesia, de que lo que ya pasó en mi corazón ahora lo expreso a través de un ritual que es meterse bajo el agua y salir. Pero lo que estoy haciendo, que es algo, es un ritual, es algo simbólico, simboliza lo que ya pasó en mi corazón, ¿sí? Ese viejo Ariel, que era un desastre, que no honraba a Dios nada, lo estamos sepultando, lo estamos matando, y este Ariel que sale ahora es un Ariel nuevo, que ya no va a vivir las obras que vivía antes. Entonces, eso es el bautismo. Ahora, nosotros entendemos bien claro que si no pasamos por todo ese proceso, la persona no está evangelizada. De hecho, hay gente con la que tenemos que volver a hacer el proceso otra vez, porque a veces te lo dejan a mitad de camino, o sea, no es fácil. La tarea de hacer discípulos, acá comienza ya la tarea de hacer discípulos de Jesús. La tarea de hacer discípulos de Jesús, que es la misión que tenemos como iglesia, no es nada fácil. Es todo un proceso que muchas veces es a largo plazo. Salvo que te agarre justo un loco que está totalmente tocado por Dios y que dice, sí, 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 quiero cambiar y va, se pasa por arriba todo, lo más normal es que la gente le demore el proceso. Le cuesta morir, le cuesta cambiar, le cuestan las costumbres, le cuestan los hábitos, le cuesta todo. Entonces hay que tener paciencia, pero hay que insistir, hay que insistir. Entonces, más que nada, nosotros mismos tenemos que entender algo, que la evangelización es un cambio de fundamentos en nuestra vida. Estamos sacando el fundamento del yo, del pecado, de la cultura, de las tradiciones, de todo, y estamos poniendo el fundamento de Cristo con todo lo que Él enseñó. Entonces es una transición que lleva tiempo. Cuando nosotros creemos que esa persona está evangelizada, luego de hacer todo este recorrido, recién ahí arrancamos un discipulado. Y el discipulado, nuevamente nosotros lo que hacemos es, bueno, arrancar justamente con convicciones cristianas, porque está bueno, porque enseñamos reino, justicia, el amor al prójimo y todo lo demás. Pero también el discipulado, más allá de un manual, de una enseñanza, tiene que ver con una relación que vos tengas con las personas, donde las personas te van contando cómo están yendo en su vida y de repente los errores que están teniendo, vos decís, bueno, mírame, vamos a hacer una cosa, esto que vos me estás contando y que te está pasando, ¿sí? Si yo lo llevo, lo paso por el filtro de Jesús, lo paso por, o sea, supongo que Jesús es un escáner y te escanea este problema, ¿qué él ve? ¿Ve obediencia o ve desobediencia? O sea, ¿ve que estás haciendo las cosas como él dijo o como vos las harías? Y normalmente lo más común que te dice, no, la estoy haciendo como yo la haría. Bueno, entonces tendrías que hacerla como Jesús dice, no como vos la harías. Entonces, mostrarle eso y llevarlo a tomar la decisión de cambiar es discipulado. Porque Jesús dijo, vayan y hagan discípulos enseñándole a que vivan las cosas que yo les mandé a ustedes que vivan. ¿Me explico? Pero esa es otra historia. Así que bueno, vamos a parar acá. La semana que viene vamos a empezar a meternos en esas 8 clases. O sea, nos va a llevar 2 meses, porque si nos juntamos una vez por semana, nos va a llevar 2 meses ver esas 8 clases. Es muy importante que las veamos, ¿por qué? Porque esas mismas clases son las que vos tenés que enseñar después. Primero que vos las tenés que entender, las tenés que manejar, las tenés que vivir, y después las tenés que enseñar. Y no solamente eso, en algún momento se la va a tener que enseñar a otro para que se la enseñe a otro. O sea que es largo el proceso, ¿sí? Pero bueno, lo importante es que lo podamos tomar juntos. Abrir el micrófono si querés. Lo importante es que lo podamos tomar juntos y que te vayamos ayudando en todo este proceso, Ariel. O sea, de todo lo que hablamos hoy, vos, a ver, algo que quieras opinar, alguna pregunta que tengas que hacer. No, no, está todo más o menos entendido. Lo que, lo que siempre traté de buscar en el discipulado de Cristo, todo eso. Después ahora que me habló de la otra parte, todo más o menos lo fui viendo. El tema de redención, justificación, nuevo nacimiento. Ujú. Bueno, buenísimo verlo de vuelta. Sería muy bueno verlo de vuelta para poder reafirmar digamos, esos temas. Son fundamentos del Evangelio que hemos creído, por eso es muy importante verlo, porque es lo más básico. O sea, si nosotros no podemos tener estos básicos ya incorporados en nuestras vidas y que nos generen convicciones de vida, es muy difícil todo lo que modificar después. Eh, entonces es muy importante, ¿no?, que lo podamos hacer. Y bueno, después, bueno, obviamente iremos avanzando, seguramente vendrá un momento donde de repente me diga, mirá, estoy orando por personas y esas personas empezaron a aparecer y les compartí el Evangelio y ya les empecé a enseñar. O sea,
acá no es que vos tenés que esperar a que terminemos de hacer todo esto para arrancar. O sea, si vos tenés gente para compartir el Evangelio, animate y compartile. Porque si en algún momento nosotros, o sea, si en algún momento yo te tengo que ayudar con todo esto, no hay problema, porque nos juntamos por una reunión de Zoom con la gente que vos tengas y hablamos, no hay problema. De hecho, yo, por ejemplo, con la gente de Córdoba, de tanto en tanto, con los que están pastoreando, o sea, Germán y Verónica están pastoreando a la gente. De tanto en tanto hacemos un Zoom y yo aparezco y yo le explico a la gente. O hablamos, o le enseño algo. Con Fabián y Adriana, que se están viendo para Rosario, el otro día nos juntamos con la gente de Rosario, que ellos están ministrando. Entonces, mi rol es poder colaborar y apoyar lo que ustedes hacen, pero también dejarlo que ustedes crezcan, darle espacio para que ustedes crezcan y puedan avanzar. Siempre yo digo lo que va a pasar en este tiempo, lo que decía anoche, que viene una expansión de lo que hemos creído y lo que hemos hablado, que esto se va a expandir por muchas ciudades, porque hay mucha gente que está, como hoy compartía, que están como ovejas sin pastor, porque no encajan más en el diseño institucional de iglesia tradicional. Pero el tema es, bueno, poder ver que esa gente que empieza a aparecer, cómo ayudarle, cómo ordenarla y cómo empezar a formarla en la comunidad. Ustedes, por ejemplo, al acercarse a nosotros, si bien estás viendo con una necesidad personal, como ya me lo expresaste, de querer, bueno, no estar solo, de querer aprender, de querer oír y todas las cosas, más allá de eso, sin que vos te estés dando cuenta, Dios te está tomando a vos para que a partir de ustedes pueda empezar a formarse una comunidad cristiana ahí, con esta forma. No quiere decir que no haya otra, la otra no tiene su forma, pero con esta forma no hay ninguna. Entonces, lo- a ver, esto no es para que te ponga, si, uy, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Pero es para que vayas tomando dimensión de lo que Dios quiere hacer a través de su vida. Esto no termina con que, bueno, qué lindo tenemos comunión con Jorge, con Erika, con los hermanos de allá, con los de otro lado, somos parte de la comunidad, qué lindo, la pasamos bien, hacemos un Zoom, nos juntamos. No, va mucho más allá, va de la responsabilidad que Dios dice, bueno, todo lo que estamos volcando en vos es para que vos lo volques en tu ciudad. ¿Me explico? Y obviamente que todo arranca todo, bueno, con la evangelización, con empezar a abrir casas, con empezar a después juntar a esa gente. Esto no pasó con la gente de Córdoba, por ejemplo. Ellos, Germán y Verónica, vienen a nuestras vidas, empiezan, de repente hay dos matrimonios que se les juntan, empezamos a predicarle a todos, después ellos empiezan a hablarle a otro y a otro y a otro, y se les empezó a juntar gente, y de repente hoy en día ministran personas, los juntan una vez por semana en su casa, le van enseñando, le van compartiendo, y nosotros lo que hacemos es colaborar con lo que ellos hacen, ayudándole a llevar adelante y obviamente pastoreándolo a ellos y teniendo reuniones para que las cuestiones que ellos le van surgiendo mientras van pastoreando a la gente, nosotros con la experiencia que tenemos, le podamos ir ayudando. Entonces, les pasó en un año, o sea, fue rápido lo que Dios hizo. O sea, fue muy rápido lo que Dios hizo con ellos. O sea, de repente se encontraron y dicen, ¿y esto qué hago yo con tanta gente? ¿Para dónde agarro? Bueno, es la urgencia que Dios tiene. De repente vos decís, yo vengo acá para acomodarme, para estar un poco mejor, y de repente dices, ya te acomodaste, bueno, mira, mientras te estás acomodando ya te está trayendo gente. Entonces, hay una urgencia de Dios tremenda. Por eso, para mí es importante que vos lo tomes esto con tanto vos como tu esposa, como Hugo también. Yo sé que ustedes lo toman con seriedad, con entrega, pero tómenlo entendiendo la dimensión que tiene todo esto. Y bueno, sigan aprendiendo, sigan orando, sigan permitiendo que el Espíritu los transforme, que el Espíritu vaya dando el entendimiento, porque esto no se trata de ustedes, se trata de lo que Dios quiere hacer a través de ustedes también, ¿no? Es eso. Así es, Jorge, gracias. Y es lo que siempre, lo que estamos pensando y lo que el Espíritu mismo nos trae testimonio sobre este tema, de la expansión, de poder hablar, que va a venir, va a añadir Cristo a la gente, bueno, nosotros recibir la guía del Espíritu para quién hablarle, a qué personas hablarle. Seguro que va a ser así y siempre van a contar con nuestro apoyo, o sea, virtual. Obviamente que nosotros cuando empieza a surgir una comunidad no nos quedamos con lo virtual, nos vamos hasta ahí. O sea, Córdoba, no sé ya cuántas veces hemos ido a Córdoba, bueno, Uruguay, vamos todas las semanas, cada 15 días digo, pero seguramente no vamos a aparecer por ahí ni hablar cuando esté formándose algo, porque siempre es importante poder hacerlo. Yo le decía a mi señor el otro día, que nos va a empezar a pasar lo mismo que nos pasó con lo de Paraguay. En Paraguay arrancamos con una persona y cuando quisimos acordar fue creciendo, creciendo, y yo tuve que viajar cada 2 meses a ir dándole forma a eso hasta que después
alguien del lugar terminó pastoreando la congregación que se formó. Obviamente que ellos después, bueno, siguieron trabajando con otro pastor, bueno, yo ya cumplí mi ciclo, no siguieron conmigo, y hoy, bueno, ellos lamentablemente volvieron al diseño antiguo, con su templo, su culto, su historia, bueno, está, listo, pero el trabajo que hicimos fue ese, de apoyar, de tener que viajar, de tener que ir, y yo le decía a mi señora, nos viene de vuelta eso, pero ahora nos viene multiplicado, entonces, bueno, estamos orando mucho por eso y damos gracias a Dios que aparezcan gente como ustedes, que realmente tienen el sentir de querer aprender, de querer saber, de querer vivir para Dios, de querer compartir, y eso es buenísimo, Ariel. No pierdas eso porque es lo más maravilloso que Dios te pueda que hayas puesto eso en tu corazón. Qué bueno, Jorge. Pero bueno, seguir firmes, firmes en Cristo y en la roca. Bueno, muy bien. Bueno, oramos, ¿te parece? Bueno, Oramos así ya te libero y bueno, y continuamos la semana que viene entonces. Papá, te damos gracias, gracias Dios amado por este tiempo que podemos compartir con Ariel. Gracias por exponernos a tu palabra, por exponernos a lo que vos querés con nuestras vidas. Realmente entendemos que somos embajadores tuyos, que por medio nuestro te rogamos a la humanidad que se reconcilien con el Padre por medio del cuerpo de Cristo. Queremos ser buenos administradores de lo que has puesto en nuestras manos. Queremos ser fieles al llamado que nos estás haciendo, administrar con sabiduría esto que tú nos das, adquirir la capacidad que tu Espíritu nos da para enfrentar todo lo que tenemos que enfrentar. Por eso celebro, Dios amado, que Ariel esté como está, buscando, aprendiendo, queriendo saber, queriendo incorporar todo esto, queriendo vivirlo también, aplicarlo, tanto él como su esposa, como Hugo. Yo te pido por ellos para que tu Espíritu, Dios mío, siga abriéndole el entendimiento, siga trayendo más luz, más revelación de todas las cosas que vamos hablando, que tú sigas plantando en ellos convicciones firmes de todo lo que venimos edificando en sus vidas, para que ellos, Dios amado, lo puedan reproducir en otros. Señor, yo creo realmente que tu Espíritu está haciendo una obra maravillosa en ellos, que tú los estás transformando cada día más a la imagen de tu Hijo, y que la vida que está en ellos, que es la vida de tu Espíritu, que comienza a gobernarles de una manera fuerte, empezará a manifestarse, Dios mío, para dar vida a otros. El que cree en mí de su interior correrán ríos de agua de vida. Y esa vida, ese manantial que tenemos nosotros, dice que salta para vida eterna. Muchos beberán de ese manantial de vida eterna que tú estás poniendo en la vida de Ariel, de tu esposa, de Hugo. Por eso, Dios mío, te oro por ellos, para que aún en los momentos de debilidad, de situaciones que tengan que enfrentar, sean todo el tiempo fortalecidos por tu Espíritu, que tu Espíritu siempre traiga renuevo, traiga fortalecimiento, que tu Espíritu nos ponga de pie, que tu Espíritu guíe, que tu Espíritu enseñe. Sabemos, Dios amado, que todo lo que tú has hecho con nosotros lo haces a través de tu Espíritu, y por eso te pido, Espíritu Santo, que sigas obrando en la vida de ellos. Señor, te damos gloria, te damos honra, y gracias, Dios amado, por esto que hemos comenzado, que sabemos realmente que es el principio de algo glorioso que vos vas a hacer en la vida de mis hermanos y también en aquella ciudad, en Sarmiento. Señor, oramos por la ciudad, oramos por Sarmiento, te pedimos, Dios amado, que lo que tú quieras hacer en esa ciudad a través de nuestras vidas, tú lo hagas, que no haya ningún impedimento, que todo lo que se levante contrario a tu voluntad, tú lo derribes, Señor, en el nombre de Jesús. Que todo el tiempo guardes a mis hermanos, Señor, de todo tipo de persecución, y aun cuando venga, Señor, que ellos sean valientes y sean, sobre todas las cosas, mansos, para poder, con un corazón humilde, poder responder las cosas que le digan, o directamente, Señor amado, seguir adelante sin hacer caso a lo que venga. Señor, te damos gracias por esto. Ellos saben que no están solos, porque en primer lugar te tienen a ti, también estamos nosotros como pastores para ayudarles, y está toda la iglesia para respaldarles. Por eso, Señor, gracias por este tiempo, gracias por lo que habrá de venir, que tu Espíritu que ha comenzado la buena obra la siga perfeccionando hasta terminarla. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, Ariel, gracias, ha sido un Jorge. gusto, che. Voy a parar la grabación.